Y son nuestras segundas jornadas, así que nos alegra mucho mantener este récord. Quisiera arrancar agradeciéndole a Mariano y a Santiago, que son los motores de todo esto, y a nuestros compañeros, y por supuesto a la UBA, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la carrera de Ciencia Política, que nos abren las puertas siempre de esto que para nosotros es nuestra casa. Así que muchísimas gracias. No quiero robar más tiempo porque arrancamos un poco tarde, no sé si se dieron cuenta, mil disculpas por eso. Quiero presentar a nuestro panel de lujo. Está presente acá Lucía Caruncho, que es docente e investigadora y especialista en consultoría comunicacional y análisis político. A José Luis Méndez, que es profesor e investigador del Colmex, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, y a Bruno Scarsini, periodista e investigador sobre temas políticos y sociales. Ahora voy a ahondar un poquito más en cada uno cuando les toque presentar. Pero sin más, bienvenidos a Liderazgos Políticos y Democracia, Equilibrios en Tiempos de Crisis. Vamos a arrancar con Lu, que es licenciada en Comunicación Social, magíster en Ciencia Política y Sociología y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la UBA, de la Universidad Torcuato Di Tella y profesora invitada de Flaxo. Es también investigadora del Instituto Gino Germani en el marco de su beca postdoctoral de CONICET y especialista, como dije, en temas vinculados a la consultoría comunicacional y el análisis político. Lu. Bueno, gracias. Gracias por invitarme a esta mesa y por la introducción. Y voy a tratar de ser breve. ¿Se escucha bien o más o menos? Un poquito más cerca. Esta es la hibridez, ¿no? Esto es el post-pandemia, que uno se acostumbró a dar clases, mirar al público allá, hacer tac, 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 no, todo junto. Bueno, entonces lo que voy a hacer primero es ponerme, yo también, por las dudas, un cronómetro, para hablar de algo, mientras tanto vamos compartiendo la presentación, ahí va. Lamento que los que están del otro lado no la vean, la presentación, pero bueno, espero que el contenido sea más interesante que la imagen, ¿no? En estos tiempos eso sería como revolucionario, creo yo. Sí, digo, nosotros la vemos, pero la gente que está... ¿Ah, sí? ¿Ahora la ve? No la ve. Pero bueno, igualmente pueden escribirnos a las redes de Olpal y consultarnos. Vamos a estar compartiendo todas las presentaciones de la jornada, así que sin ningún problema. Bueno, entonces empiezo sin más. Muchas gracias a todos por invitarme, gracias por este espacio. Y voy a empezar contándoles un poco, cuando defendí mi tesis doctoral, que fue en julio del 2023, el año pasado, si me hubieran preguntado en ese momento si yo creía que Javier Milei podía ganar las elecciones presidenciales, seguramente o muy probablemente hubiera dicho que no, quizás como algunos de nosotros. Y creo que estaba en un 50% en lo correcto y en un 50% equivocada, podría decir. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si miramos los resultados electorales, por lo menos de la primera vuelta electoral, Javier Milei llegó al 29,99% de los votos, ¿no? Y como sabemos, el balotaje es siempre una mayoría mecánica o una mayoría construida. En segundo lugar, porque cuando uno mira un poco la historia argentina, Argentina se disputó siempre, o por lo menos eso creo yo, siguiendo un poco a gran parte de, digamos, de los popes argentinos, entre dos posiciones antagónicas, ¿no? Que tendieron a polarizar y a disputarse a lo largo del tiempo. Una, si queremos, más bien igualitaria, y aunque no necesariamente democrática, y la otra más conservadora o autoritaria, ¿no? Lo que Botana llama la república abierta, ¿no? Y la república cerrada, o como bien dijo Guillermo O'Donnell de la Sociedad Argentina, es una sociedad profundamente igualitaria, pero también autoritaria y violenta. Entonces, quizás podía pasar cualquiera de las dos cosas. Y la tercera razón es que tras la dictadura militar, tras la última dictadura militar, creímos, o por lo menos creímos, que se habían alcanzado, más allá de esas dos posiciones, ciertos consensos en torno a la importancia de la democracia, ¿no? El nunca más probablemente venía a cristalizar y consolidar ciertos límites a lo que yo llamé por lo menos los límites de la tolerancia social.
Si querés pasa. Y yo escribí mi tesis doctoral entre los años 2018, empecé a pensar un poco más en profundidad entre los años 2015 y 2018. Y en ese contexto ganó las elecciones Mauricio Macri en Argentina, ganó las elecciones Donald Trump en Estados Unidos y ganó las elecciones Javier Milei, Javier Milei, escúchenme. Jair Bolsonaro en Brasil, gracias. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención en ese contexto. Uno era la sorpresa, probablemente la misma sorpresa que tuve yo cuando ganó o cuando se nos iban acercando a las elecciones y veíamos que Javier Milei en efecto podía ganarlas. Pero la sorpresa que existió en Brasil cuando gana Bolsonaro las elecciones. ¿Por qué me llamó la atención? Porque pensé un poco en la historia política también de Brasil, ¿no? Y Brasil es una sociedad que si en Argentina el clivaje fundacional estuvo muy vinculado con una polarización política, en Brasil estuvo muy vinculado con una polarización más bien social, ¿no? Hubo un clivaje, podríamos decir, que era de naturaleza social, fundamentalmente alrededor de la esclavitud. La esclavitud en Brasil tuvo un lugar estructurante en el momento de formación del Estado-Nación. Entonces, se trata de tipos de sociedades que yo pensé diferentes, ¿no? Una sociedad mucho más, ahora voy a adentrarme en esto, pero una sociedad mucho más disciplinada y jerárquica, la brasileña, y una sociedad mucho más cuestionadora del orden y de la disciplina, como es la Argentina. Lo otro que me llamó la atención en 2018 es que muchos hablaban de la bolsonarización de Argentina. Y yo pensé en ese momento que eso no era posible, justamente, o por lo menos era menos posible, justamente por la trayectoria política de nuestra sociedad, más allá de que en todo voto existen cuestiones estructurales o factores estructurales y factores más bien coyunturales que pueden llevar a una elección, ¿no? Entonces, les cuento un poco de mi tesis doctoral y nos metemos en el caso argentino, pero básicamente yo lo que pensé es, bueno, hay diferencias en realidad entre los estilos de liderazgos, ¿no? En ese momento de Macri y de Bolsonaro, y esas diferencias se vinculan en buena medida con los límites, lo que yo llamé los límites de la tolerancia social en cada país, es decir, el conjunto de valores, ideas y creencias que de alguna manera construimos históricamente a lo largo de la historia y que se vinculan con los momentos instituyentes, como es la formación del Estado-Nación y la transición hacia la democracia. Y entonces, a partir de eso, dije, bueno, en Brasil los límites de la tolerancia social en relación a este tipo de liderazgos que son explícitamente, que degradan explícitamente la democracia y las minorías, bueno, son mayores que en Argentina. Con esto no estoy diciendo que la sociedad sea más racista o menos racista, o más xenófoba o menos xenófoba. Lo que estoy diciendo es que los límites de la tolerancia social, es decir, aquello que puede ser dicho, aquello que puede ser hecho, e incluso tolerado o soportado en un momento histórico, serían mayores en Brasil que en Argentina, justamente porque el proceso de formación del Estado-Nación se dio en el marco de un sistema esclavista que fue estructural y estructurante de su sociedad. Y eso también contribuyó a, bueno, la formación de grupos de poder y fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil o bien sociopolíticas como pueden ser los sindicatos y los movimientos sociales que son, como dice Charles Tilley, como dice Guillermo O'Donnell, fundamentales en los procesos de democratización más débiles que la Argentina. Y entonces eso llevó durante el siglo XX a un siglo que de hecho en Brasil desde 1964 hasta 1985 vivieron en un golpe, o sea, hubo un gobierno autoritario. Y la transición hacia la democracia en Brasil fue una transición que Guillermo O'Donnell y Schmitter llaman una transición pactada, ¿no? Es decir, entre la élite saliente, los militares y los civiles, y la élite entrante. De hecho, José Sarney, el primer presidente constitucional en Brasil, provenía del partido Arena, ¿no? Que era el partido de la dictadura. Entonces, en ese sentido pensé, bueno, es una sociedad más disciplinada, es una sociedad más jerárquica que la Argentina, y entonces la tolerancia social quizás no se asombran tanto, ¿no? Frente a lo que a mí me parecían ciertos disparates de parte de Bolsonaro.
En cambio, en Argentina, con un clivaje fundacional de otra naturaleza, un clivaje fundacional de naturaleza que podemos decir política, donde tendemos a confrontarnos en relación a ¿no? entre unitarios y federales, civilización y barbarie, populistas, antipopulistas, peronistas, antiperonistas. Esto tendió a reproducirse también a lo largo del siglo XX, pero se tendió a reproducir con una sociedad mucho más organizada, mucho más combativa, mucho más cuestionadora del orden social. De hecho, hay un paper muy conocido de Guillermo O'Donnell, que a mí me encanta citar cuando doy clases, que se llama "¿Y a mí qué mierda me importa?", ¿no? Entonces todos me miran como diciendo, la profe hoy tuvo un mal día, se tomó un vaso de whisky y vino. No, es excelente, está en la revista Contrapuntos. Y entonces Guillermo O'Donnell dice, citando un poco a Damata, dice, bueno, cuando un brasileño quiere mostrar la jerarquía o la simetría o la diferencia con otro, el brasileño le dice a su compañero o a la otra persona, usted sabe con quién está hablando, y entonces la otra persona baja la cabeza. Y Guillermo O'Donnell dice, en Argentina, cuando alguien le pregunta, ¿usted sabe con quién está hablando? El argentino le contesta, ¿y a usted qué mierda le importa? ¿No? Entonces somos fuertemente cuestionadores de la disciplina y entonces en ese sentido tendió a entrar en tensión, ¿no? Estas dos posiciones, una posición más igualitaria, ¿no? La del progreso, si queremos, y una posición más conservadora, aunque es una palabra difícil, pero permítanme por ahora hablar de conservador, porque si no, esta charla no termina nunca más. Bueno, que entraron, ¿no? en coalición a lo largo de la historia, podríamos decir, y fuimos de golpe de Estado en golpe de Estado desde 1930 hasta la transición democrática, y fue tan cuestionadora del orden social y de las jerarquías sociales que a cada intento de imponer un determinado orden, hubo un cuestionamiento mayor, ¿no? Desde el otro lugar. Y esto terminó en una espiral de violencia desde todos los sectores de la sociedad civil, pero legitimados del Estado. Y digo esto, y me detengo en esto de legitimados del Estado, porque hay que recordar que si bien, digamos, responsabilidades tenemos todos, hay que recordar que los que están en el poder y los que forman parte del Estado, su responsabilidad es mucho mayor y su actuación en algún punto es un modelo, ¿no? a seguir. Entonces, cuando nosotros desde el propio Estado, desde el propio gobierno, legitimamos determinadas formas de violencia simbólica, física, etcétera, estamos dando lugar a que los límites de la tolerancia social, de lo que puede ser dicho, escuchado, etcétera, sean mucho más amplios. Pero ¿qué pensé yo? ¿Y qué sostuve durante mi tesis? Bueno, que tras la transición democrática en Argentina, debido justamente a si quieres pasar, perdón, debido justamente a una más, gracias, debido justamente a la intensidad y extensión que tuvo, ¿no? el terrorismo de Estado en Argentina, en efecto habíamos logrado entre esas dos posiciones decir nunca más, ¿no? Y más allá de que no hubo un proyecto común en relación a la democracia o al proyecto democrático, y más allá que la democracia no nace de la noche a la mañana, no nace de un repollo, sino que justamente también es producto de las luchas históricas de nuestras sociedades, la cosa, por lo menos hacia la década del 90, parecía más o menos estabilizarse. Tan es así, uno podría decir que durante la década del 80, los movimientos de la sociedad, los movimientos organizados y sindicatos, etcétera, estuvieron, digamos, mucho más focalizados en el reclamo por los derechos humanos. Claramente está, de hecho, es ejemplar el rol que tuvieron los organismos de derechos humanos en Argentina. Y en la década del 90 la crítica pasó mucho más a ser algo que tenía que ver con, si queremos, la calidad de las democracias, que es la transparencia, ¿no? De hecho, cuando ganan las elecciones de la Rúa en el año 1999, el discurso es el discurso de la honestidad. Entonces, pasamos de una década de 1890 que está claramente identificada, ¿no? con el rol que tuvieron los movimientos de derechos humanos, ¿no? Sergio de Piero, que hoy no está acá, tiene, digamos, en su libro también habla claramente de esto. Y en la década del 90, en cambio, esta sociedad civil pasa a estar claramente identificada con las organizaciones no gubernamentales que
justamente reclamaban, ¿no?, mayor transparencia, desde las derechas, las izquierdas, ¿no? Y en los 2000 ya se empiezan a dar otros fenómenos, ¿no? En el 2001 pensamos que la sociedad volvía a nacer, ¿no?, después de esa gran crisis que fue la crisis del año 2001. Y en efecto, cuando uno mira un poco el apoyo a la democracia en Argentina, Argentina, el nivel de apoyo a la democracia fue incluso mayor que el nivel de la democracia a nivel regional, que el promedio regional de América Latina. Lo que no coincide con eso es el nivel de satisfacción con la democracia, ¿no? Ante la pregunta de cuán satisfechos están los argentinos, bueno, ahí el vaivén fue mucho mayor. ¿Quieres pasar? Gracias. Ahora bien, esto no es algo nuevo, sin embargo, en los últimos años sí podemos decir que el nivel de satisfacción con la democracia en Argentina y en América Latina también ha descendido abruptamente, ¿no? Cuando nosotros miramos los datos de Latinobarómetro, Argentina está en un 37% satisfecha con la democracia, ¿no? Solamente el 37% de los argentinos están satisfechos con esa democracia. Por suerte estamos lejos de Ecuador, ¿no?, que tiene un 12%. Es decir, vieron que uno siempre tiene que ver las cosas en perspectiva, todo depende de con quién me estoy comparando, ¿no? Entonces, en función de con quiénes nos comparemos cuando nos levantamos a la mañana, podemos estar un poquito más contentos o un poquito más deprimidos. Ahora, dicho todo esto, entonces, tanto Donald Trump como Javier Milei, como Jair Bolsonaro, surgen, ¿no?, llegan al poder a través de un discurso que tendió a prender la mecha, podríamos decir, sobre una sociedad que estaba muy insatisfecha con la democracia y tendió a hacerlo a partir de un discurso que apeló a la frustración, a la insatisfacción, al resentimiento y a la mayor, polarización, ¿no?, de las sociedades civiles. Y entonces, lo que yo me preguntaba para dar esta charla era, si existen ciertas crisis, ¿no?, si en la actualidad estamos viviendo una crisis en relación a los consensos democráticos básicos, si el clivaje político sigue vivo o si hay también un cambio en las posiciones que tienen los grupos de poder, ¿no?, las élites, y en las preferencias normativas y en las preferencias políticas, podríamos decir. Y entonces claramente uno podría identificar una serie de factores estructurales y una serie de factores coyunturales al momento de explicar la emergencia y el triunfo de Milei. Y al momento de echar por la tierra, podríamos decir, por la borda, mi tesis doctoral, ¿no? Estos factores estructurales, bueno, tienen que ver con la crisis de los partidos políticos, ¿no?, con la crisis de los partidos políticos, con la crisis de la representación, con cambios, por supuesto, en la estructura de la sociedad, con una sociedad donde hoy por hoy el 50% de la sociedad trabaja en un marco informal, ¿no?, de informalidad. Entonces yo a veces lo que me pregunto es a quién le está hablando el peronismo cuando habla de los trabajadores y las trabajadoras. Probablemente algo de eso Milei supo ver, más allá de que en primera vuelta saca el 30% de los votos. Y una serie de cuestiones también coyunturales, ¿no? Pero bueno, yo acá marcaba algunos indicadores, la evolución de las personas bajo la línea de la pobreza, ¿no?, la creciente evolución, cómo esto se va dando, la inflación constante, ¿no?, diría que es una inflación estructural en Argentina, pero también en América Latina. Si querés pasar. Y me encontré con este gráfico que un poco me parece que es una buena foto del 2023 argentino. Por un lado, una gran insatisfacción, acá no está, pero permítanme agregarlo, una gran insatisfacción respecto del gobierno saliente. Y acá algunos datos. 8 de cada 10 argentinos no confían en los políticos. El 83,3% no confía en el Poder Judicial de la Nación. 1 de cada 2 argentinos no confía en los medios de comunicación. El 81,8% no confía en el sindicalismo y 6 de cada 10 argentinos no confían en los empresarios. Entonces, en este panorama uno podría decir, si quieres pasar, en este panorama uno podría decir que la estrategia de apelar al enojo, apelar a la frustración, apelar a el resentimiento, ¿no?, es una estrategia muy poderosa, ¿no?
nosotros podemos levantarnos a la mañana también y decir, bueno, ¿a qué voy a apelar, no? ¿Cómo voy a tratar al vecino? ¿Lo mando la miércoles a la primera o trato de generar, ¿no?, un poquito más de tolerancia? Bueno, decidimos la primera opción nosotros, que era ponemos una bomba en el Banco Central y tiramos todo por la mierda. Perdón, por los aires. Me salió, estaba pensando en O'Donnell. Mi papá, que me está escuchando, seguramente debe estar, no lo debe poder creer. Entonces, si querés, pasa. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las particularidades propias del liderazgo de Milei? Porque estas cosas que yo decía antes la comparten también Trump y la comparten Bolsonaro y seguramente tantos otros, ¿no? Y a principios de este año analicé el discurso de Milei en los cierres de campaña electoral, antes de las PASO y antes de las elecciones generales. Y antes de las PASO y las elecciones generales, y sí, digo bien. Y entonces me encontré con algo muy, muy particular, que es la que no solo, digamos, es un discurso fuertemente confrontativo y polarizante y antagonista y que desprecia a la oposición, sino que hay en su lenguaje algo que es casi escatológico, permítanme decirlo de esa manera, ¿no? Y entonces cuando miramos un poco las categorías clave, es decir, aquellas palabras, ¿no?, que explícitamente dice Javier Milei en su discurso, nos encontramos con excremento, parásito, basura, roñoso, despreciable, prebendario, ladrón, casta, ¿no? El tema de lo sucio, de arrastrarse, aplastar, reventar, asaltar, sobornar, la locura y finalmente la libertad, ¿no? Porque de algún lado tenía que salir este héroe de la libertad. Y ya voy cerrando, lo prometo. ¿No más? Y entonces, ahí está. Me contestaba a mí misma frente a este panorama que bueno, que quizás hay ciertas, no sé si decir cierta crisis de los consensos básicos en torno a la democracia, pero sí cierto cambio en la posición, por supuesto, de los grupos de poder, de la hegemonía, ¿no? También uno podría decir que está en el poder, y que eso genera ciertas preferencias, unas otras preferencias normativas y políticas también desde el poder. Y entonces vuelvo ahora a Guillermo O'Donnell y me volví a esta frase, ¿no?, que dicen, que está en Contrapuntos también, que dice, bueno, tal como sugirió enfáticamente Guillermo O'Donnell a lo largo de su extensa obra, si bien la sociedad argentina es bastante menos jerarquizada, ¿no?, que la brasileña y tiene en casi cualquier oportunidad que se le presenta una actitud más igualitaria o más precisamente equiparadora de las distancias sociales, por otra parte, aunque sea por un minuto, también ha procurado vigorosamente marcar la diferencia. En este sentido, puede ser al mismo tiempo relativamente igualitaria, autoritaria y violenta. ¿No más? Entonces, uno puede preguntarse por cuáles son los alcances de esta radicalización y probablemente podría decir que, bueno, solamente el 30% de la población en efecto al principio apoyó a Milei. De hecho, digamos, hay una gran cantidad de artículos, pero podría nombrar a Rocío Annunziata y Perusotti, que hace poquito, bueno, el año pasado sacaron un libro que se llama La Antipolítica, que fue editado por Prometeo, donde dicen, bueno, quizás la sociedad argentina no se... Bueno, acá a Mariano Fraschini también, que sacó un artículo en Le Monde Diplomatique a fines del año pasado, Marian, si mal no recuerdo, que decía, bueno, en realidad la sociedad argentina no necesariamente se movió hacia la derecha. Tenemos un liderazgo político, ¿no?, que está claramente en la ultraderecha o en una derecha radicalizada. Pero acá volvemos a cómo definimos los liderazgos, ¿no? Los liderazgos políticos no son una persona, sino que un liderazgo político es justamente, como dice Weber, un tipo de relación social, ¿no?, entre un líder y sus seguidores. De modo tal que la posición del líder, y sobre todo cuando este líder está en el gobierno, es gobierno y está en el poder, influye sobre, ¿no?, el termómetro de las sociedades. De modo tal que tenemos que pensar hoy no solo probablemente dónde está parada, digamos, la sociedad argentina, pero también cuáles son los discursos desde el poder, ¿no? ¿Cuáles son los discursos del poder? Y cómo estos discursos, digamos, desde el poder también pueden contribuir a mover a la sociedad argentina hacia un lugar y hacia el otro. Y en ese sentido también pueden corroer o mover aquello que
pensamos que teníamos ganado, ¿no? Que son los límites de la tolerancia social, de lo que estamos dispuestos a decir, de lo que estamos dispuestos a escuchar, de lo que estamos dispuestos a pasar por alto, de lo que estamos dispuestos a soportar. Y entonces, cuando lo que estamos dispuestos a escuchar, decir y soportar corre lo políticamente correcto y corre también y es claramente degradante para la democracia y es claramente degradante contra las minorías, entonces yo diría que por lo menos como argentinos y como sociedades, y argentinas y argentinos y como sociedades, nos quepa una mínima reflexión independientemente del color político que tenga cada uno, porque levantarme un día a la mañana y encontrarme con el brazo armado de Javier Milei para mí fue muy fuerte, independientemente, insisto, del color político que tenga cada uno y de las ideas políticas que tenga cada uno. Así que este espacio, gracias Mariano, gracias Santiago, es para mí un espacio en los que en realidad lo que procuré a lo largo de estos 23 minutos es traernos un poco a la reflexión, echar un poquito de luz sobre algo que creo que nos moviliza a todos y traer un poco a la conciencia, a la crítica, este momento que estamos pasando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por todas tus palabras, por tus reflexiones y por invitarnos a reflexionar, ¿no? Que en este momento donde las noticias y también los hechos pasan tan rápidamente, poder parar un minuto y empezar a preguntarnos por qué y tratar de encontrar respuestas vale mucho, ¿no? Sobre todo en esta casa, en una academia. Y bueno, nada, muchas gracias. Para continuar, vamos a hablar con Bruno Sgarzini.